He pasado más de 100 horas comiendo en Convenience Store en Asia, Japón, Corea, lo he probado casi todo. Y aunque cada uno era diferente, sentía que ya nada me podía sorprender. Hasta que encontré las Convenience Store en China. Tiendas gigantes que replican las famosas que todos conocemos, con productos nuevos y que no existen en otro lugar del mundo. Hasta convenience controladas solo por robots. ¡Wow! Esta cámara controla todos tus movimientos. Tiene una y otra. ¡Hola! Ha mirado para adelante ahora. ¿Qué fumada es esta? Así que viajé a China con una misión clara: descubrir si estas réplicas superan a las originales. Durante las próximas 24 horas probaré todas las convenience internacionales y locales, y en cada una tengo que elegir una comida principal, una bebida y un snack. Y os aviso que esto no será una experiencia muy normal. Y al final descubriremos cuál es la ganadora: las originales que conquistaron Asia o las versiones chinas. Recién aterrizado en China me encuentro en Shanghai, la ciudad más cosmopolita de todo China y por ende la que más Convenience Store tiene. Y es que por si no lo sabíais, soy un completo friki de las Convenience Store. Lo siento, cuando voy a un país y veo un 7-Eleven, un Lowe's o un Family Mart, me da igual, entro y me pillo todo. Estoy completamente enfermo, lo reconozco. Las Convenience Store en China también son muy populares y además de las internacionales como Family Mart, Lawson, etcétera, tienen Convenience Store chinas, y eso es lo que voy a hacer durante todo el día. Vamos a ir tanto internacionales como las autóctonas. Vamos a ver cosas muy extrañas, ya os aviso, los chinos están muy locos, así que qué mejor que empezar por la gigante, la que todo el mundo conoce y la que me he puesto hasta arriba muchas veces, 7-Eleven. Así que aquí, en el subway más largo del mundo, entre centros comerciales y mi primer Convenience Store, empieza el objetivo. Voy a probar todas las Convenience Store en un día. Va a ser muy duro, os lo digo, pero creo que voy a poder con ello. Tengo que poner alguna regla: un snack, alguna bebidita y algo principal, aunque por lo general me caliento el morro y pillo 7-8 cosas en cada sitio. Espero llegar vivo al final del vídeo. Vamos a por la primera. ¡Qué ganas tengo! Me viene de lujo que esté aquí el 7-Eleven porque fuera está lloviendo, que flipas, y no sé si tendrá la misma estructura que tienen todos los 7-Eleven en Japón y en Corea. De momento veo sección de frío y veo demasiados estímulos. O sea, demasiados estímulos. Esto es lo primero que me he encontrado. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué demonios es? Dios mío, está blandito. Son patas de pollo troceadas con grasa. ¿Pero qué es esto? Voy a relajarme un poco las tetas porque estoy muy nervioso. Madre mía, cuántos estímulos hay aquí. Me va a dar un ictus. Voy a intentar no pasarme como 2 horas en cada uno, ¿vale? Para que el vídeo no dure 7 días. Porque como vamos a ver tantas, vamos a hacer un resumen rápido. ¿Esto qué es? Super Lemon y se lo mete en la boca. La distribución de momento es parecida. Sección de bollitos con cosas de plástico, que me gusta mucho, está todo como envasado. Y esto me flipa, mirad esto. Mirad esto no sé qué es, pero ahora mismo me lo pasaría por la cara y me quedaría a dormir con él. Cheese Milkman. Uy, esto me flipa, este es mi rollo, ¿eh? Para mojarle la lechita. Uy, cuántas cositas. Parece también un rollo como coreano-japonés, ¿no? Esto de aquí me recuerda. Luego sección, zona fría de onigiris, que a mí personalmente me apasionan. En Japón me puedo comer como 120 al día más o menos. Y los sabores, esto de aquí parece atún, esto de aquí no sé qué es. Voy a pillar uno de atún, ¿no? Como snacky ya para empezar. O sea, no he visto más, pero ya lo primero en la cara. Y luego veo muchos bentos, muchísimos bentos. Este lleva gambas, surimi, cangrejo, te lo pone aquí, picante 3. Ojo, que en China le mola mucho el picante, ¿eh? Tiene mucha variedad de bento, ¿eh? Tiene otro aquí con, parece como soja, un troncho de cerdo aquí arriba, arrocito debajo. Oye, tienen mucha traca, ¿eh? Albóndigas chinas. Fua, es que me encanta, ¿eh? Me pasaría todo el día mirando esto. Otro de ternerita también, con tortillita. A ver, no me voy a calentar ahora porque es primera hora de la mañana, ¿vale? Entonces vamos a coger cosas de desayuno, ¿vale? Y además, mirad la cara que llevo un jet lag increíble. Voy a pillar uno de estos. ¿Esto qué es? Breakfast Revolution, muy bien, me representa. Breakfast Revolution. Parece como unas lentejas gelatinosas. Bueno, la bebida va a caer, ya está. También la sección de sándwiches la mantienen en China, pero veo mucha menos variedad, aunque este no lo había visto, porque por lo general en Japón suele ser únicamente del sándwich de huevo, sin el huevo dentro. Y me vais a dejar que complete mi fantasía de probar todos los tipos de sándwich de huevo que hay en todas las Convenience Store. Ya he probado todas las de Corea, todas las de Japón, no va a ser menos la de China si lo comparamos. Sección de patatas fritas. Esta sección suele ser muy interesante en los Convenience Store. Aquí en el de China no va a ser menos. De momento veo sabor pepino. Esto no sé ni qué es, parece taro. Sabor alitas de pollo. ¿Esto qué es? ¿Alguien me explica a qué sabe las patatas de Angelito? ¿El Angelito este qué es?
Estas Lay's no las había visto en mi vida. Palitos de miel. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Esta es la sección que no nos apetece ver, pero vamos a tener que verla, porque estos son patas de pollo a la canela. Patas de pollo a la canela de buena mañana, no gracias. No gracias. Es que aquí hay muchas cosas raras, ¿eh? No me imagino los convenience stores siguientes. Madre mía. Madre mía, estos tienen caldo. Estos tienen caldo. Patas de pollo como snack con caldo picante. Esto nos va a tocar probarlo, pero ahora no. Lo siento, ¿eh? O sea, ahora ni de coño me meto esto por la mañana. Esto es lo que me faltaba. El chiquillo con las patas de pollo. Esto no sé ni qué es. Qué locura lo que hay aquí. Y también respetan la sección de calcetines y movidas así, un poco más de higiene personal, porque en Corea y Japón también lo tienen. Si te sale cualquier evento y tienes los calcetines con agujeros, te los puedes pillar en el 7-Eleven. Me ha calentado. Espera un momento, esto ha sido surrealista. Me dice, me señala así, y yo pensaba que me estaba diciendo si quería una bandeja para comérmelo aquí. Y le digo, sí, perfecto. Y me coge el sándwich de huevo y el onigiri y me lo mete al microondas. Y me dice, ¿quieres esto también al microondas? Y digo, no me des, digo, déjame, yo qué sé, ya no sabía qué decir, le he dicho, no, eso ya no. Primera ronda no está nada mal, ¿no? Tenemos algo principal, un snack, una bebida un poco extraña, y luego me he calentado y he visto un pambao y digo, pónmelo también. Ahora bien, aunque sea de 7-Eleven, vamos a darle un chance. La primera vez que me voy a comer un onigiri caliente y un sándwich de huevo caliente. Esto está ardiendo. No sé, lo ha metido 5 segundos y ahí, que estos, los microondas de China, ¿qué tienen dentro? ¿Qué van, con energía nuclear o qué? Ahora vamos a meterle el onigiri. Nada innovador, pero como habéis visto, hay cosas bastante trambólicas en la tienda, que las vamos a pillar más adelante. Dejadme que disfrute por lo menos de los onigiri tranquilamente, porque sé lo que se avecina. Vamos a separar esto de aquí. ¿Cómo pasa? Ya lo he roto. Bueno, en teoría tendría que haber salido toda el alga así perfecta, pero no ha sido el caso porque la he vuelto a liar. Y aquí, a ver si me sale bien. Muy bien, Dan. Te comes 120 al día y no sabes abrirlo. Bien hecho. Diferencia significativa que veo es que solo lleva mayonesa en el culo. Calentito, está espectacular. Está buenísimo. Dando un toque en el microondas. ¡Qué bueno! De momento, con 2 bocados puedo deciros que está muy bueno, está rico, el sabor es prácticamente igual que el de Japón y el de Corea. Lo único que la diferencia, pues la repartición no es muy homogénea. Ahora bien, toda la mandanga me ha costado 2 euros y poco. 2 euros y poco. Estamos hablando de que los precios aquí en relación a los otros 7-Eleven no tienen nada que ver. Vamos a compararlos también los precios con los siguientes sitios únicamente chinos. El archiconocido sándwich de huevete, ardiendo, aún está caliente. Madre, tiene cosas verdes, tiene pepino. El huevo estaba en el punto, lo he metido en el microondas y se ha cocido por completo. Huele muy bien. Por lo general, los sándwiches de huevo en Japón, cuando los abres, huele a culo, huele a muerto que tira para atrás. Este no olía un olor fuerte a huevo, lleva un poco de pepino ahí en la base. Me sabe igual que en Corea y Japón. ¿De qué es el pambao? No lo sé. Creo que de cerdo. Una chica que estaba en lo mío también se lo ha pillado, así que vamos a probarlo. Deciros que tiene muchas cosas calientes. Me gusta porque durante todo el día también van cambiando las opciones. Tienen las brochetas sumergidas en caldo, que en Corea y en Japón se consumen un montón y yo personalmente las odio. Pero primero el bao. Pues bueno, buenísimo. ¿Sabéis que los chinos, por cierto, desayunan cositas como estas? La masa se queda mega fluffy y el interior mantiene toda la jugosidad porque tiene un montón de caldito y es un sabor de cerdo con cebollino. Sí, cebolla, lleva cebolla, no es cebollino, lleva cebolla. Mucho sabor a ajo, jengibre y soja. De momento lo que más me ha gustado ha sido el pambao. La bebida, que me ha ofrecido calentarla y le he dicho que me la deje fría. No sé si lo he hecho bien o he hecho mal. De momento el onigiri caliente me ha gustado. Veremos esto frío a ver qué tal está. Tiene una pinta, es como una gelatina con movidas dentro. ¿Es avena? ¿Avena o arroz o trigo? Avena, arroz y trigo creo que lleva, ¿no? No está malo, pero la textura es un poco desagradable. Es como una bebida azucarada, como si te hicieras un porridge, pero más líquido, con arroz, con trigo, con avena, y sabe como dulcecito y como con un toque a miel. El Breakfast Revolution probado. Vamos al siguiente. Primera convenience store china, Sea Store. ¿Os recuerda algo?
Sea Store, en teoría, está inspirada un poco, solo un poco, en el 7-Eleven. Como veis, los colores corporativos son más o menos iguales, la distribución de las líneas se asemeja un poco e imagino que habrán productos que también sean parecidos. Para ello, a echar un look. Primera diferencia significativa que veo con el 7-Eleven es el aroma. Entras y huele a comida china espectacular, huele súper bien. Y es que tienen ahí unas elaboraciones, tienen ahí como las cosas ahí calentitas. ¡Oh, qué bien huele! ¡Uf! Sección de patatas es más o menos parecida, como veis. También tienen las de pepino, hay unas de lima ahí, hay algunas diferentes como esta de aquí, que no sé qué será. Veo una de cangrejo. Esto les encanta a los chinos. Esto se lo comen a reventar, les flipa el sabor cangrejo. Bueno, es una de las comidas que más se come aquí. Luego he visto esto. ¿Esto de qué será? ¿Esto será un mango con chile? ¿Qué locura es esta? Sacas una y viene otra, diferente. Increíble, ¿no? Del emperador. No, espera. Mirad esto. Sabor paella valenciana. Esto hay que probarlo. Respecto a distribución es más o menos similar. Tiene parte de noodles, que también tiene marcas chinas. Estas luego al mediodía también tenemos que darle caña. Tiene parte de higiene personal, ¿vale? Me gusta. De hecho, tiene algo que me gusta más, que es calzoncillos, ¿vale? Por si te entra un apretón por ahí y no te ha dado tiempo a tal, te pillas unos y sales del paso. Bien, chinos. Tienen los snacks salados, las patatas y las bebidas. Antes no se comentaba nada de las bebidas, pero las bebidas podría hacer como otro vídeo únicamente solo con bebidas y duraría como unas 12 horas. Como tampoco os quiero aburrir, vamos a buscar algo calentito y probamos. Buah, bebidas frías hay un montón, ¿eh? Y hay un montón aquí chinas. Ellos beben mucho té, ellos consumen un montón de té y mucha leche. Acabo de ver algo que me ha encantado, que es esto de aquí. ¿Esto qué es? ¿El Ocean Bomb qué es? O sea, no sé lo que es, pero lo quiero. Uy, tiene un bicho aquí. Lo estoy diciendo, lo de las bebidas es para darle de comer aparte. Grass Jelly Drink. ¿Cómo que Grass Jelly Drink? ¿Qué es, de césped o qué? Bueno, sección de helados no hemos comentado nada, pero ¿esto qué es? Porque hay una pata de pollo aquí. ¿Alguien me explica esto? ¿Me lo tengo que comprar en algún momento del día? Mirad aquí la cantidad de porridge que hay. ¡Wow! Está el que yo me he enchufado y luego hay 30.000 más. ¿Cómo les mola esto, no? La parte de los bentos es un poco más pobrecilla, le falta un poquito. Los sándwiches hay como bastante variedad, pero tampoco se antojan mucho. Y los bentos aquí, no sé, tampoco se ven muy allá. No me molan mucho. Yo creo que encontraré unos mejores en las siguientes que vamos a visitar. Solo he visto una cosa aquí, que solo queda una. Liquid Salad. Ensalada líquida tiene mi nombre. Esta comprita es un poco más humilde como la tienda. Le veo que le falta como un poquito más de, no sé, de variedad, ¿vale? También los Sea Store no son tan masivos como los 7-Eleven. Aunque debo deciros una cosa, me pasé más de 100 horas comiendo en los 7-Eleven de Japón y nunca vi nada como esto. Bueno, ni como las patas de pollo, que más adelante imagino que veremos otras cuantas. Si no te has visto más de 100 horas comiendo en 7-Eleven Japón, te lo recomiendo si esto te mola, porque aquello fue un despropósito. Innecesario pero divertido, eso sí. Vale, pues tenemos una ensalada líquida, unas patatas que saben a paella valenciana, una hamburguesa china que tiene una pinta bastante trambólica, pero la tenía que probar porque esto de aquí es un plato megatípico en la cocina china. De hecho, aquí en Shanghái probé una espectacular, tenéis el vídeo en el canal y si no lo he subido aún es que estaré trabajando como un chino porque no sabéis el curro, porque son más de 100 horas comiendo comida callejera y tradicional aquí en China. Os va a flipar ese vídeo. Y ahora seguimos con esto de aquí, Ocean Bomb. Es que es como, no sé, parece, yo he visto estos muñequitos muchísimas veces en China. Esta se llama Momonga y Chikawa. No sé quién es Momonga y no sé quién es Chikawa, os leo en comentarios. Vale, primero el snacky, ¿no? Primero una paella valenciana a mitad de mañana. Me gusta Lace Seafood y es una paellita. Ahora. No he vomitado de milagro. Os lo prometo, no he vomitado de milagro. No lo hagáis, ¿eh? O sea, lo he abierto, he metido la tocha y me ha venido toda la esencia. Huele a... ¿Sabéis la comida de los peces? Cuando tenías pececitos en casa y le echabas los polvos esos, pues huele a eso, pero por 10. Peor. Qué duro, ¿eh? Qué duro. Os lo prometo, yo no exagero, ¿eh? Muy duro el olor, ¿eh? Tiene como un regusto a gamba muy picante. Como los chinos tengan la imagen de una paella valenciana así, mal vamos. Si las probáis, dejadme en comentarios qué opináis de las patatas de paella valenciana. Vamos a probar Ocean Bomb.
Qué guapo, ¿eh? Melocotón. Es como agua con gas con ligero toque a melocotón. Sí, como si el agua con gas la perfumas con esencia de melocotón. Está bastante mala, ¿eh? O sea, no me dice nada. Tano, menuda compra has hecho. Es como un agua con gas, con toque a melocotón. Ahora la hamburguesa china, la verdad que la pintas un poco... Mirad, lleva el pimiento, que la hamburguesa china lleva pimiento también, picante, y en teoría debe de ser una carne de cerdo, en teoría, carne de cerdo, y con su propia grasa, cocinada a baja temperatura, se trocea y se mete en un pan que parece como una textura de... como una masa filo, como un hojaldre. Vamos a ver este convenience store chino. El pan es terrorífico. Lo de dentro está muy bueno porque mantiene la esencia de la hamburguesa china. Tiene su toque picante, el toque a pimiento, pero el pan es incomible. Y además también la textura del Nada, la compra de ahora ha sido un fracaso, y además por un precio de 4 euros y algo. Es que mirad, intento romperlo con la mano. Este pan es incomible. Este trozo no me ha gustado nada. No, me ha dado mal rollo, nada mal rollo. La esperanza está depositada en la ensalada líquida. Miedo me da también, ¿eh? Voy a agitarla. ¿Será gelatina? No puede ser que haya fallado con todo. No puede ser. Sabe a césped. Os prometo que sabe a césped. Y la textura da mucho... Mirad, mirad esto. ¿Veis la textura? Se queda como... Mirad, está como si fuese baba. Espero que esto no me pase en las siguientes convenience store chinas que vamos a visitar, porque si no, mal vamos. No siempre se acierta, considero que tengo cierta experiencia comiendo en convenience store, pero ahora mismo la he liado como un parguelón. Queda mucho día por delante. Lawson Next Stop, otro de los más tochos y populares, tanto en Japón como en Corea, y en China no va a ser menos. Vamos para adentro porque hay un amigo suyo que también está un poco inspirado, que va a ser el siguiente. Vais a ver. No, vais a ver. Me encanta, ¿eh? Me encanta esto. Distribución, mantienen prácticamente todos la misma línea. Aquí atrás tengo los onigiri con las cositas fresquitas y delante mía está todos los paquetitos. Deciros que no había visto este tipo de onigiris. O sea, es como mega premium, ¿no? Y de anguila. Bueno, anguila creo que lo había visto en Japón. Creo que sí. Pero estos tochos no. Pillamos uno, ¿no? ¿O qué? He visto una movida que esto tampoco lo había visto en otros. Este huevo es un huevo que va cocido en té, súper común en China. Me va a tocar probar el huevo de té, lo saben hasta en Pekín. Vamos a por ello. Zona de las bebidas prácticamente es igual, varía pocos artículos respecto uno con otro. La única diferencia es que tienen muchas más cosas dulcecitas. Mirad. Y es que el Lawson mantiene la misma esencia que en Japón y en Corea, que básicamente es tener muchas más cosas dulcecitas de paquete. Por ejemplo, como esto de aquí, que parece como la mitad de un sándwich con... ¿será mantequilla y arándanos o algo así? Tiene un montón de cosas. Mirad esto. Mirad esto de aquí. Esto de aquí, que parece que sean pelos, es cerdo. Es cerdo. Es cerdo deshidratado y luego deshilachado. No voy a pillar unos pelos ahora, ¿eh? Pero he visto algo que ha llamado mi atención. Un buen porrón de chocolate. Este se viene con papá. El apartado de patatas de Lawson me encanta. Es pequeñito, pero todo es completamente diferente. Hay cosas súper guapas, como este de aquí. Este de aquí que me encanta. No sé quién es, pero me flipa. Y he visto un sabor que aquí en China se come bastante, que es Salted Egg Yolk. Esto en España no lo tenemos, que básicamente es la yema del huevo deshidratada con movidas y le meten con la patata. De hecho, esto te lo puedes encontrar en alitas, en pollo, por ejemplo. Así que este lo vamos a probar. Ya me calenta y pillo de más. Ya pillo de más. Mal vamos. Hay 100.000 tipos de tés. ¿Cuál elegir? El de Pikachu. Es que hay muchísimos tés, ¿eh? Y no sé, o sea, cada uno imagino que tendrá su toque con más, menos potencia de un té de otra variedad. Yo me guío por estímulos, veo un Pokémon y lo trinco. Vamos a ver qué tal está este. 4 euros toda la bolsa de Frodo Bolsón. Deciros que tenéis que descargaros Alipay o WeChat. Sin esas dos aplicaciones, en China estáis completamente cocinados, porque no vais a poder pagar con vuestras aplicaciones. Aquí Google no funciona. En efectivo en algún sitio de comida callejera, pero el efectivo prácticamente está desapareciendo. Así que además de pasarme 24 horas probando todas las convenience stores de China, yo te doy tips de viaje. Además, te voy a dar muchos más en los otros vídeos que tengo en el canal.
Así que lo primero que tenemos aquí es el Salted Egg Yolk Flavor. Esto no lo he visto en mi vida, Julio. Patatas, en esta sí que tengo la fe depositada, espero que me gusten, no como las otras. Madre mía, qué malas estaban, por favor. Dios mío, la paella. No huele, no huele muy bien tampoco, ¿eh? Mira cómo se ven. Parece que tengan como un poco de polvito. Es una bolsa de aire con unas pocas patatas, ¿vale? Aire con patatas, que a mí siempre me gusta. Parece una simple patata y vas a ver a... Sabe una patata convencional, pero picante. Pican una barbaridad. A mí estas me las das y me dices que son unas patatas que pican un poco, convencionales, sin ningún otro tipo de sabor, y te digo, pues sí. Vamos con el huevete, que no sé si es salsa de té, o sea, cocinado en té o en caldo de pescado. Existen esas dos posibilidades. Lo abro y os lo digo. Me da miedo como sea el de pescado, porque no me apetece nada. Sí, es en salsa de pescado. Es que está dentro de una sopa, mirad, está dentro de una sopa y va macerado con el caldo de pescado. Entonces tiene el color este, que es un color que no te apetece acercártelo mucho a la cara. Huele a pescado. Este pescado como que no se consume mucho en España. De hecho tiene un nombre raro, abalón o abulón o algo así, no recuerdo muy bien. Pero aquí la gastronomía asiática lo revientan, lo hacen polvo. Y lo he comprado pensando que era el de té y digo, guau, lo pruebo por primera vez, me he llevado un chasco, así que voy a probar por primera vez el huevo que va macerado en esta salsa de pescado. Está increíble. Es Dios. Es de esas cosas que cuando te la cuentan dices, no me lo voy a comer ni de coña. Lo pruebas y dices, el huevo está increíble, mira qué punto tiene. No tiene una presencia de sabor a pescado muy fuerte, ni a marisco, pero la textura de la yema es perfecta, es una textura ideal y el sabor que tiene por fuera hace que tenga como un saborcito un poco más salado al huevo, le da como un punch de sabor, otra fragancia. Si los vuelvo a ver, me los voy a pillar del tirón. El huevo este está de 10, ¿eh? Y dicen que la sopa te la puedes beber, pero hoy no voy a jugar a bebérmela. Le toca el turno al té chino con sabor a Pikachu. Bueno, supongo que será un té normal y corriente. Dios, qué fuerte está. ¡Wow! Típico té verde, fuerte, pero fuerte como un demonio. Pues a eso saben. Es que les encanta. Aquí en China ellos consumen muchísimo té y veréis que cada 2x3 tienen botellitas de esto, que sale como un fénix, bueno, todas las que habían ahí. A mí esta me ha gustado, eso sí, está súper fuerte. Si no estás acostumbrado a tomar café sin azúcar o té sin azúcar, esto te va a apestar. Este está rico. He pillado este de principal porque, no lo había visto nunca, ni en Corea, ni en Japón, ni aquí en China. ¿Qué es esto? ¡Qué bicho! ¡Dios! Lo que os decía, no he visto esto nunca en ningún convenience store, me parece como un plato combinado ahí envuelto. Y lo segundo, porque en este Lawson no había para sentarse y lo que quiero es pillar un plato de comida calentito y comérmelo sentado tranquilito para enseñároslo bien, ya que no para de llover durante todo el día, Shanghai está imposible y me gustaría irme a un parque para enseñároslo y me lo como allí, pero a lo mejor la sopa sale mal. Así que vamos a proceder a probar esto de aquí que... ¡Oh! ¡Hala! ¿Cómo huele? Huele muy bien. Lleva un filete entero dentro. Mira. Mira. Lleva una lámina que creo que va a ser tofu o tortilla, el arroz bañado en salsa de soja y un troncho, no sé si de pollo o cerdo. Vamos a probar el sándwich chino. Esto sí que me cuadra más como gastronomía china. A ver, espera, lo voy a abrir así un poco por curiosidad, ¿vale? Ahí como una tortilla o tofu. Y esto es pollo a tope de salsa. Ok, Tano, muy bien, has elegido muy bien. Me gusta el bocadillo chino. En vez de pan usan arroz, le ponen en alga para que se quede todo bien compactado y aglomerado. Y luego dentro lleva o tofu o pescado o fish cake, no lo sé, una de las dos. Como lleva salsa el pollo no termino de apreciarlo. Y luego lleva el pollo dentro. Eso sí, está frío. Me ha dicho la chica, te lo caliento, y le he dicho no, y a lo mejor le he cagado. Ahora ella dudo cuando me dicen si hay que calentarlo o no. Yo me lo estoy comiendo más frío que el corazón de tu ex. Llegó el momento, le toca el turno a lo más famoso de Lawson, los postrecitos. Ya sabéis que yo no soy muy de dulce, pero estos dulcecitos que van en paquetito me molan, me ponen un poco tontorrón. Y este de aquí parece ser... ¡Ay, qué
No pesa nada. Pesaba más el envoltorio que el cacharro este. ¿Cómo huele? Huele espectacular. Huele súper bien. Voy a romperlo primero o le meto un bocado así a lo troncho. Sí, voy a pegarle un bocado así. Aunque esto no me cabe a mí, pero... ¿Va relleno? Uy, esto... Mira. Mira lo que lleva dentro. Mira cómo va. Mira cómo va de relleno, ¿eh? Pepitas de chocolate, nata y chocolate. Muy bueno. La misma masa de un bollicao, para todos aquellos que estéis viéndome desde España. Sabéis, ¿no? La textura así como muy blandito, muy fluffy, como un bollete. Y luego el interior es una nata con trocitos de chocolate y una pequeña crema de chocolate. Esto está muy bueno. Se me queda un pelín seco cuando no coges mandanga de dentro. Por lo que esto, con 1 litro de leche, ¡hoy! Compra de Lawson, de momento, top, la que mejor he elegido. Vamos a ver la siguiente, que es china, autóctona e inspirada en esto de aquí. A ver cómo sale. Esto lo tengo que enseñar. De camino a la siguiente convenience store, que está inspirado en Lawson, he visto una tienda que tiene cierta inspiración a... ¿A quién nos recuerda? ¿Eh? Lady Fafa. Lady Fafa china. ¿Eh? Me encantan los chinos. Tras un paseíto en Anfu Road ha parado la lluvia. Menos mal. Lo bueno que es que aunque llueva, me da igual porque tengo un All Days que ahora lo veis y dice, bueno, pues no tiene mucha similitud a Lawson, ¿no? Mirad estas imágenes y me decís si se parece a Lawson o no. Y es que All Days tiene la misma imagen o parecida corporativa que a Lawson. Pero este en concreto mola porque, una, tiene para sentarse dentro y fuera, y dos, al estar en un sitio como un poco más de lujo, de compras, etcétera, fijaos lo importante que es. También la Convenience Store aquí de marcas chinas ha hecho una co-branding con un sitio de cafecito en el que cuando entremos, vais a flipar, venden whiskies de unos precios desorbitados. Yo no bebo alcohol, entonces tampoco lo conozco mucho, pero la peña viene aquí a hacerse su café y luego mirad, es que mirad esto cómo está. Mirad esta Convenience Store. Está guapísima. Está guapísima. La distribución de este varía por completo porque está anexado a una cafetería, pero sí que hay cosas que los otros no tienen. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Esto de aquí qué es? ¿Esto qué es? Esto no será el típico dulce de arroz glutinoso que se llama sonji, creo que es sonji, y suele ir relleno o de dátil o fruta o carne a veces. Si es eso, lo tenemos que probar y yo diría que sí. Y hasta la fecha no habíamos visto una parte de bollitos tan extensa como esta. ¡Wow! ¿Este es de carne? ¿Este es de qué? ¿Es de pasas? Este me pinta más. ¡Wow! ¡Qué mopa! Sección de tés, bebidas, etcétera, muy similar, algo más pequeñita que el resto. Ah, bueno, no, tiene cuatro tronchos aquí, no los había visto, vale, no me callo. Y estando aquí de chill, yo creo que toca pillar algún bento, y he visto uno, he visto el bento definitivo, Don Porru. Básicamente uno de los platos chinos por excelencia, que es un cerdo cocinado a baja temperatura, y esto tiene una pinta espectacular. Respecto a snackies salados y dulces, esta tiene bastante variedad, bastante, y muy extraña. Aquí está lo mismo de antes, que aún me estoy reservando la fuerza de voluntad. Mira lo que tienen aquí. Mira lo que tienen aquí. Mira lo que tienen aquí. ¡Yo por ahí no paso! Os pongo en contexto, esto de aquí es la fruta más pestuliente del mundo, durian. La he probado en China y no han salido las cosas como esperaba. No, yo quería que me gustase, pero han pasado cosas. Así que como no quiero repetir experiencia, voy a elegir otro saborcito, pero es que hay un montón, hay muchas. Estas de aquí no las había visto anteriormente, parece de costillas. ¿Puede ser esto que sea como de costilla o de pollo frito? Estas me pintan, Estas tienen pintita, Pintita buena. Lo que tenemos aquí ha sido un precio de 6,50. Caro, pero muy caro para los precios que hay en China. No sé si es que el que he pillado el plato este lo ha hecho un chef de estrella Michelin aquí en China o qué, pero todo es mega caro aquí. Tampoco es si es por la zona o por qué motivo, pero vamos, te aseguro que puedes comer por 1,5 €, 2, unos platos increíbles. ¿Ves? Para eso estoy yo aquí, para dejarme la pasta y cuando tú vengas no hagas la del parguela como yo. A lo mejor, ojo, me sorprende. Pero bueno, la moto, ¿qué le pasa? Vamos a probar unas patatas de costillas. Huele como a ketchup. Sí, huele a ketchup.
No sé a qué sabe. No me sabe nada. Me pican, como todas. Las patatas, no sé, de verdad. No, tengo el paladar ya que se me ha dormido o qué, pero es que no me saben a nada. Como picante, pero no saben ni a pollo, no saben a costillas, no saben a cerdo. Me saben a patatas con un ligero toque picante. Voy a probar esta bebida, que la verdad que no sé qué es, porque es como una bebida que he visto ahí. Muchos chinos se la pillan y yo digo, voy a probarla, ¿no? Para ver, yo qué sé. Aquí, como podéis ver, en China hay gente de todo tipo, ¿eh? Hay gente que le gusta hacer mucho cosplay por la calle, lo vais a ver, ¿eh? Lo vais a ver incluso en sitios y es bastante normal. A mí es algo que me gusta porque cada uno vaya como quiera y a mí el tema de los cosplay y tal me flipa mucho y sobre todo cuando van por la calle. En Japón también se ve, pero aquí en China lo estoy viendo más. Y esta bebidita, ¿qué? ¿Será la típica esa de leche con un poco de probiótico y tal? Me sabe a leche, pero como leche con limón, como ácida. Me sabe, voy a decir algo que parece que me haya fumado 4, pero me sabe a cuando te comprabas el calipo de lima limón. ¿Recordáis el calipo de lima limón? Eso, pero se te derretía y te bebías el caldito de abajo. Me sabe a eso. ¡Qué barbaridad! Está bueno, pero es extraño porque mirad, es como si fuese leche. Alucino. Pero está bueno, ¿eh? Me lo voy a reventar. Ahora vamos con el plato estrella y creo que el porqué del desembolso de los 6 pavazos. Por cierto, ha cogido la chica y sin yo decirle nada, ha cogido, me lo ha perforado todo y me lo ha calentado y esto está ardiendo. Mirad esto cómo se ve, ¿eh? Tengo como una mini un serrucho para cortarlo por el caso de que esto no pueda abrirlo, ¿correcto? ¿Algo así? Nah, estos chinos viven en el 3000. Bueno, no va muy bien, ¿eh? Tampoco viven tan lejos. Ojo con la cantidad de cerdo que hay aquí, ¿eh? Mirad, ya movidas debajo, ¿eh? Voy a ponérselo en el arroz. ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Como algas, ¿no? O acelgas. Espinaca a lo mejor. De momento el look es que te apetece, pero a la vez no, ¿sabes? Voy a menearlo un poquito. Voy a partir aquí el cerdo. Oye, el cerdo se ve espectacular, ¿eh? No me vais a decir que no. El cerdo se ve de 10. Voy a probar solo la panceta. Creo que son los 6 euros peor invertidos en mi vida. Se veía muy bien. El look se ve de 10. El branding muy bien hecho. Todo genial. Te lo metes en la boca y dices, uy, lo que pides versus lo que te llega, ¿eh? He probado el plato original de la panceta de cerdo cocinada a baja temperatura, el Don Borru, y tiene unos matices a canela, jengibre, salsa de soja. Pero esto, imagino que será otra receta. A mí me está como un poquito agrio, no termina de ser dulce tampoco, no sé, no me gusta, no me gusta. Tiene algún matiz así a canela y tal, pero no me mola. No me lo volvería a pillar ni de coña. A ver, esto con hambre a lo mejor pues me lo como y para adentro, pero no. Creo que prefiero un ramen instantáneo antes que esto, ¿eh? A mí personalmente no me mola. De esto sí que tengo curiosidad y a la vez un poco de miedo. Vamos a abrirlo primero. ¡Wow! Mirad lo que podéis encontrar, ¿eh? Las combinis chinas. ¡Wow! Uno de los platos más icónicos de la comida tradicional es como un snack de arroz. Esto se consume en el Año Nuevo Chino a tope o en las festividades. Y en teoría va relleno de arroz y dentro a veces le ponen o algún fruto o algo de carne. Este parece ser de carne. Y lo que lo envuelve es una hoja de bambú y se hace al vapor. A ver, esto es una movida, envasado al vacío, chaval. ¿Esto se tendrá que calentar o se puede comer así? Huele a bambú que tira para atrás. Está durísimo. Durísimo. Vamos a proceder a intentar abrir el paquetito de la suerte, pero deciros que esto está durísimo, pero durísimo. O sea, esto es como una piedra. Es que está durísimo, ¿eh? Yo creo que habrá que calentarlo o algo, ¿no? O mojarlo, no sé. Bueno, para abrir esto me voy a tirar un año, ya lo digo. Esto lo he probado en comida callejera, pero no en un konbini. Vamos a proceder a abrirlo y me da un poco de miedo, ¿eh? Mira, mira. Esto hay que calentarlo. Esto hay que calentarlo. Esto directamente parece cristal. Chavales, esto es una liada. Esto es una piedra, ¿eh? Hay que cocinarlo 100% o meterlo al micro o algo, no lo sé. Es que no se puede comer. Os lo prometo, no sé. Es que mirad, que no se puede comer, es una piedra. Nada, liada tremebunda. De momento, los convenience stores chinos están saliendo bastante rana. Pero que sepáis que podéis comprarlo. Lo pillas y te lo llevas a casa o al hotel. Tercera en discordia, Family Mart, también de las más tochas y populares, Japón y Corea, y en China también. Hasta lo que llevamos de convenience store, tengo que deciros
que me esperaba más de las chinas. Y es que resulta que en la última en la que hemos estado, en el All Days, me he encontrado unas chicas españolas y me han dicho: sí, es que aquí las más famosas es 7-Eleven, Family Mart y Lawson. Las chinas funcionan bien, pero son como más pequeñitas. Y me he quedado un poco despagado. Yo me esperaba que aquí las chinas fueran las que partían el bacalao. Aunque no cantemos victoria, porque la siguiente después del Family Mart es una china y es la más tocha de todas. Así que primero, Family Mart. ¡Wow! ¡Qué tocho!, ¿no? Esto es gigante, ¿no? Mira, que la mesita y todo. ¡Wow, wow, 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 wow! Ojo con esta colaboración. ¿Esto qué es, esta Coca-Cola? ¿Este quién es? ¿Las orejitas quién es? No lo conozco. Ahí lo dejo. Este hasta la fecha es el más tocho, creo yo, ¿no? De disposición. Tiene más o menos lo mismo. Tiene también snackies, tiene los snackies salados, tiene algo. ¿Esto dulce? Esto no sé qué es. ¿Esto qué es? O sea, ¿esto qué se supone que es? ¿Por qué está aquí también? ¿Alguien me lo explica? ¿Esto qué es, esta barbaridad? Me da mucho miedo, ¿eh? Es que hace ruidito dentro, lo voy a pillar, ¿eh? La distribución se mantiene. Bebidas, productos fríos con algún vento que otro. Oye, pero aquí tiene más de lo normal, ¿no? Sí, tiene más de lo normal. Mirad el troncho este. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Para una familia entera o qué? Madre mía, qué barbaridad. Acabo de llegar a una sección que la verdad que no sé, pero ha llegado el momento. No sé por qué voy a hacer esto, pero ha llegado el momento. ¿Alguien me explica toda esta sección que es de patas de pollo? Picantes, sin picante, en su salsa. Esto no sé qué es, pero me da mucho miedo. Esto es un pollo a la miel, que también me da miedo. Huevos de muchos colores y texturas. ¿Esto qué es? ¿Este huevo qué es? Está la cáscara dentro. Y rota, además. Brochetas de... Esto parece estómago. Yo esto diría que es estómago, ¿eh? Por cómo tiene esa textura. No lo quiero comprobar. Este es el que más cosas raras tiene, ¿eh? No, de calle. Este es el que más cosas raras tiene. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Llegó el momento. Y tengo dudas. Si las de Velociraptor con la niña sonriente picantes o las de Velociraptor que además te viene una alita. Estas, ¿no? Oye, hacía tiempo que no veía cosas un poco otakus en las combinis, y en Japón y en Corea hay de todos los tipos de animes que veas. Pero aquí he visto estos de aquí, el pony este no sé qué es, este sí, a lo mejor que hay una chapita de estas, no os voy a mentir. El torero chino tampoco sé quién es, pero hay muchas movidas de Detective Conan y muchas cosas de Ultraman. ¿Cómo les flipa Ultraman, eh? Sección de bebidas, esto no lo había visto en otro sitio y me parece fascinante. No sé qué es, parece como fruta del dragón y fresa, pero va como por capas y está como duro dentro. Lo pillamos, ¿no? Ojo esto de aquí, que ya te avisa la cara que se te pone cuando lo pruebas. Star Fruit Lemon. Se te queda una cara así. Míralo. Lemon Peach Lemonade. Esto lo voy a pillar para probarlo, ¿no? Se me quedará el jepeto así, como el de esta chica china. Pobrecilla la niña, ha puesto una cara malísima, ¿eh? Lo vamos a probar. Esto es la primera vez que lo veo y creo que te puedes hacer aquí el ramen con estos fideos que se ven espectaculares. Lo voy a coger de ahí abajo y se lo voy a dar a la chica a ver qué me dice. Porque no sé si me lo tengo que hacer yo o me lo tiene que preparar ella. O le señalo esto. Voy más perdido que un mono en un garaje. No lo vamos a dilatar más. Ha llegado el momento. Toca probar las famosas patas de pollo picantes en China. Este sabor, en realidad, no sé si es picante o no. A mí me da que es como rollo un poco así. Miel y mostaza. En mi imaginación voy a pensar que es miel y mostaza. Procedamos a abrir esto de aquí, si sé por dónde se abre. A ver, tiene algo... Aquí lo tiene, claro, en la manita. Es como un poco un italiano, ¿no? A ver, abrimos... Dios. No huele mal, huele a canela. Huele a canelón. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Alguien me lo explica? Si me vendieras únicamente las alitas, te digo, bueno, vale, pero la manita, o sea, la pata de pollo con las uñas y todo, es que no se han dignado ni hacerle la manicura. Es que como veis ahí, tiene la uña. Pégale con un corta uñas, ¿no? Un poco, por favor. Yo no soy muy fan de las manitas de pollo, pese a que en mi tierra, en Valencia, se consumen bastante. De hecho, la paella en muchas ocasiones lleva, y oye, a la gente le gusta, a mi familia se los comen, tal. Yo no soy de estar royendo huesos. Y menos de uno que tiene una pinta así. Pero
por vosotros voy a hacer el esfuerzo y creo que esto se merece un like por lo menos, y si no te has dejado la suscripción ya estás tardando. Te voy a decir si cuando tú vengas a China las tienes que probar, sí o no. ¿Qué es esto? Estos son los tendones de cada dedo. Pese a cualquier pronóstico malo no está, no me ha generado ningún tipo de arcada ni nada así, cosa que con otros productos ha pasado. Sabe como dulcecito, salado, dulce, salsa de soja, como un poco canela, anís, pero en realidad solo estás comiendo, porque no tiene carne, solo estás comiendo como la piel y la gelatina que lleva. Mirad la cantidad de gelatina que lleva por encima. Entonces no le termino de ver el significado y el por qué. ¿Por qué debería de comprarme esto antes que una pechuga de pollo? ¿En qué momento se me ocurre comprarme una pata de pollo con uñas y todo? Mi recomendación, si os molan las patas de pollo, puede que esto os guste. Si no, es completamente prescindible. Lo saludáis, le decís adiós y que se quede en la estantería. Para quitarme el sabor a la pata de pollo, vamos a probar la bebida que te deja la cara así. Dice que es de limón, bueno, una limonada con sabor a melocotón. Y hay que entrenar aquí, para abrir las cosas en China. Me representa, me gusta. Ya sabéis lo que tienes que hacer, entrenar un poquitín. Está increíble, no está nada ácida, está buenísimo, es como un limón granizado con un ligero toque a melocotón. ¡Wow! Buenísimo, tiene azúcar para parar un tren, pero está increíble, muy buena esta bebida, Swan Swan, me ha encantado Swan Swan. Y esto de aquí lo tenía que probar, porque he visto que tenía la oferta de este tipo de ramen en el mostrador, y digo, vamos a catarlo. Y te lo prepara la señora, muy amablemente me ha dicho, déjame que yo te lo preparo, que tú no tienes ni idea. Ha puesto los noodles en un tarro, ha metido la salsita por encima, y yo digo, lo calentará, hará alguna fantasía, algo así. Nada, la verdad se ve bastante soso, se ve bastante decepción. Yo digo, dale un golpe en el micro, nada. Me calienta el onigiri y me deja los noodles fríos. Lo primero que tengo que deciros es que cuando lo mueves, mirad, cuando lo mueves cae como un caldo. Ese caldo estaba dentro de la bolsa, eso no hay que quitarlo. Esto imagino que será así, ¿no? La señora sabrá 1000 veces más que yo. Vamos a moverlo. A ver. El look, la verdad que no se antoja, A mí en la publicidad me estaban convenciendo. Me dices que es así y no los pillo. Me hago uno normal y corriente. Pero para salir de dudas, vamos a probarlo. Me lo voy a acercar bien para no mancharme. Picará como un demonio. Esto huele a guindilla, de Sichuan, Sí. Lo que pica no se ha escrito. Madre mía, pero ¿cómo pica tanto esto? Y no me han avisado. Ahora entiendo por qué se te queda la cara así. Dios, esto es incomible, Me recuerda muchísimo cuando probé la comida de Sichuan. Mira que lo he olido y digo, uy, tiene ese olor característico. Tiene que ser algún tipo de colaboración, porque ponía ahí nuevo, tiene que ser algo nuevo de allí. El noodle, la textura es horrenda, es como si estuvieras masticando gelatina. Y la salsa es un infierno, me pican los labios, me pica la boca. La salsa es un infierno, va con bolitas, mirad, estas bolitas como de carne. Esto pica como un demonio. Esto es una barbaridad, es que esto es una bomba. ¿Cómo puede picar algo tan... O sea, ¿cómo algo tan pequeño puede picar tanto? No me lo puedo ni terminar. Pero una cosa. El otro porque lo tengo que calentar y me lo tengo que llevar a casa. Este porque si me lo como mañana, sabéis lo que va a pasar, ¿no? ¡Qué bárbaro! No exagero ni lo más mínimo, por favor. Si venís a China, probáis la comida de Sichuan, veréis. Y estos noodles, ¿vale? Si los tienen en el Family Mart, los trincáis. ¡Qué salvajes, chaval! Es imposible, no puedo comérmelos más. Os lo prometo, no puedo comérmelos más. Me pregunto qué será esto de aquí. ¿Será un yogur? ¡Ah! Que te viene una pajita. Yo digo, ¿cómo me lo tendré que comer? Mira qué guapo, ¿no? Esto está chulísimo. Abrimos esto y esto lo debería de agitar primero. Yo creo que sí, porque si es líquido entiendo que para que toda la mandanga se quede uniforme, ¿no? A ver. Vale. Está buenísimo. Es como un yogur líquido de fresa con trocitos de fruta del dragón. Muy bueno. Es un yogur líquido de fresa de toda la vida. Trocitos de fruta del dragón, muy rico. Nada que añadir. Bien.
No tengo ni idea de qué es esto, pero tiene una cara de bizarro, es que es algo asqueroso. Lo ves y te quieres ir. Esto te lo encuentras en un callejón sin salida y dices, ya está, hasta aquí he llegado. Son como porciones de gelatina. ¿Pero qué es esto? Esto sea de niños, ¿no? Imagino. Esto es lo más extraño que he comprado en una convenience store. Y eso que he probado muchas, ¿eh? Vamos a ver. Como gelatina. Mirad, es como gelatina. Es gelatina de melocotón. Tanto para una gelatina de sabor uva. Una gelatina de sabor uva y que también me sabe melocotón, pero creo que es de uva. Es de lo más bizarro que he visto en una convenience store. Esto solo lo pueden tener los chinos. Vamos a la siguiente. Madre mía. Esta última franquicia de convenience store es la que quería enseñaros. Bien Li Feng es la franquicia autóctona que más lo peta. Esta en concreto está situada en un mega troncho de sector comercial y oficinas, y en la base es donde la peña se hace sus snacks, que por cierto, esto es bastante común en Japón y en Corea, meter las convenience store en centros comerciales o en superficies donde hay mucha oficina, porque sí, mucho ajetreo. Y dicho esto, vamos a ver qué tienen y a compararlas con las otras. En teoría, muchas de las Bien Li Feng son sin empleados, solo robótica. Sí, esta es la mejor. Esta es la mejor. Tiene 30.000 mesas, 30.000 tipos de ramen diferentes instantáneos. ¡Hala! ¿Esto qué es? Esto es una cámara. ¡Wow! Esta cámara controla todos tus movimientos. Tiene una y otra. ¡Hala! Ha mirado para adelante ahora. ¿Qué fumada es esta? Mirad la sección de paquetitos. La sección de paquetitos tiene un montón de cosas. Sigue teniendo el bollo con pelos. Bollo con pelos le gusta mucho aquí. Esto de aquí relleno de pelos también. Demasiados estímulos. Este tiene como galletitas de muchos tipos. Tiene esto de aquí que tampoco sé qué es. Chips Ahoy chinas, pero de fresa. En sección de patatas, bueno, yo creo que en el overall este es el que gana a todos. Todos los sabores que hemos visto antes las tiene este mismo, e incluso antes he visto unos, mira esto, Crispy Commander. Y es un chino dándole patadas a unos fideos fritos. Vamos a pillarlo. A mí me da, ¿sabéis? Por cómo lo toco, me da que es como lo que está dentro de los fideos instantáneos. Este snack no lo habéis visto venir. Lay's sabor Hot Pot. Pese a que veáis que hay empleados detrás, aquí lo que tienes que hacer es servirte tú mismo. Hay cajas a mano izquierda y si te apetece pillar alguna brocheta o algún tipo de pollo, lo tienes que ordenar en los paneles, le das, clac, y ellos te lo dan. O sea que todas las de esta franquicia, o la mayoría, son prácticamente automatizadas. Por ejemplo, si queréis pillar algún tipo de bao, una mazorquita, la elegís aquí, en esta pantallita, pam. Tú vas seleccionando lo que te apetezca, incluso el café normal o el ice americano, que por cierto, hoy en todo el día no me he tomado ningún café. ¿Pero qué hago si me flipan y cada vez que entraba en un 7-Eleven en Japón me pillaba uno? No, me estoy viniendo abajo. Estoy perdiendo facultades, Tano. Ya no eres el que eras. Yo voy a pillar algo, ¿no? De aquí. Se ve esto bastante bien. ¿Recordáis eso de solo pillar un snack, una bebida y un principal para no terminar muerto? Bueno, pues las cosas al final se tuercen un poco. Y he pillado las Lay's, que estas tenían que pillar sí o sí, que no las había visto en ningún otro sitio, Spicy Hot Pot. Una bebida de tus dos colegas que están dándose caricias y un masajito en el cuello, que esto es el anime de moda aquí, o no sé, esto está en todos los sitios. Lo tenía que probar. Luego, otro snack del gatito que me ha gustado mucho, dos postrecitos que me he calentado y cuando estaba aquí sentado lo he visto así con el rabillo del ojo y digo, vamos a pillarlo. Un bollete de nata y una tarta de queso y la mandanga caliente, un brochetón y un contramuslo de pollo entero. Antes de probar los productos, deciros que este, sin duda, es el top, me parece, el más grande, muy cómodo, el hecho de tú llegar, pedir por la máquina, lo vas a las cajas, haces el pedido, súper fácil, me ha molado mucho, sí, me ha gustado mucho. ¿Cómo estarán estas Lay's sabor Hot Pot? Como sepan, como todas las anteriores, que sabía a patata y un poco picante o a nada, me voy a tiltear, ¿eh? De momento huelen diferente. Wow, sabe a Hot Pot. Lo que pica no está escrito, con una papa que me he metido en la boca. Si no pone que sea picante en ningún sitio, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que pica un 50% menos?
No pone que sea picante y pica una barbaridad. Bueno, hot pot, spicy hot pot, claro, es el sabor, sabe exactamente igual. Probé un hot pot en uno de los buffets más lujosos de Beijing y ese sabor de ese hot pot, que tenéis que ver ese vídeo porque es una completa fumada, es un buffet que no tiene sentido, habían ranas vivas por ahí, bueno, una locura. Sabía exactamente igual a este sabor. Exactamente igual a este sabor, pica como un demonio, pero sabe a esa pimienta, a esa guindilla de Sichuan, a las especias que le ponen. Mirad, si es que va cargada, va hasta arriba. ¿Cómo pican? Pero saben a lo que dicen. Sabe muchísimo al Spicy Hot Pot. Para relajar un poco el paladar, vamos a meterle mano a mis colegas. A ver qué tal está este té. Este té se lo he visto a bastantes personas, ¿eh? Oh, qué raro, huele como a tabaco. Sabe muy parecido, pero muy parecido al Super Breakfast de esta mañana. Se parece un montón el sabor. Muchísimo. Me recuerda un montón a la bebida que tenía grumos. Se parece un montón. Esta de aquí mucho más ligera y está menos fuerte que el de Pikachu. Este es más bebible para todo el público. Este está muy bueno. Recomendadísimo el té de la pareja de mis colegas. Aquí están, dándoles un masaje. Los recomiendo al 100%. Por cierto, son espectaculares, ¿eh? El snack del gato no puede faltar. ¿Qué será? Ah, yo por el tacto lo sabía. Oh. Es básicamente los fideos del ramen que en Corea cogen el mismo paquete del ramen y le ponen la bolsita, que es glutamato monosódico básicamente, y se lo comen así. Pero aquí los chinos han dicho, ¿por qué voy a coger el de un ramen instantáneo si puedo hacerte yo un snack más currado? Así que han hecho este snack del gato, que yo lo acabo de romper. Buenísimo. La textura está increíble. ¿Puedo darle un bocado? Me sabe a rosquilleta, eso es, como un poco a rosquilleta. ¡Qué rayada! Súper curioso. Este me ha gustado, de hecho este es de los que más me ha gustado. Antes de pasar al postre, toca el principal, que es la mega brocheta de pollo frito. Huele a canela que tira para atrás. Parece unas torrijas. Me voy a chicharrar la boca, pero lo voy a probar. El rebozado es súper grotesco. Es gordísimo, gordísimo. A ver si lo puedo enseñar. Mirad, mirad. ¿Veis esto? Mirad. Eso no mola. El pollo de dentro está jugoso, está bien, pero lo de fuera esperaba una brocheta como la de Japón o, bueno, como la que puedes encontrar aquí también en China, una brocheta de pollo frito crujiente. La textura es súper desagradable. No mola nada. Está gomoso. El sabor, bueno, ahí, pero esa gomosidad es un chicle, no me mola. Y ahora otro plato principal que mirad cómo me dejó la bolsa. Miedo me da cómo me voy a comer esto. Ahí lo tenéis. ¿Lleva guindilla por encima? No lo sé, decídmelo vosotros. Sé que va a picar como un demonio. Probemos el muslito que parece que no va a picar. Está buenísimo, sí, los he pillado de esto en todos los sitios. Está buenísimo. El pollo se queda súper jugoso dentro, muy tierno, y el sabor de fuera es como un sabor a sésamo, a chile, como a guindilla, un poco pimentón. Está buenísimo, ¿eh? Y mira la carnaza que lleva. La pata de pollo está espectacular, muy buena. Turno de los postres y tenemos aquí un bollete relleno de no sé qué, y este sí, porque es una tartita de queso. Vamos a empezar con el bollete. La panadería japonesa, coreana, china, ¡buah!, es la caña. Oh. Vale, probamos este primero, ¿no? No huele a nada. Me recuerda como a un doo-wop, ¿no? Va relleno de trufa. Una trufa muy ligera. Es un bollo, pero no es muy fluffy, está un poco prensado. Puede porque vengan congelados, lo descongelan ahí y se ha descongelado mal, porque no es tan mega fluffy. Mirad, ¿veis? Si yo aprieto aquí, me cuesta mucho apretar. ¿Veis la textura que se queda? No es como esto de aquí. Ah, está rico, pero los he probado mejores. Me esperaba un poco más. Y ahora la tartita de queso
también muy populares tanto en Japón, Corea como en China, les gusta mucho. Qué ricas este tipo de tartaletas, y tartitas de queso. Oh, me flipan. Me recuerda una tarta de queso vasca porque tiene una textura prensada, así como muy untuosa, que se te queda pegado a la boca. Oh, está muy buena. Un sabor muy ligero a queso. Está muy rica. Está muy rica. Muy buena. Esta la tenéis que probar. Día agotador, pero lo hemos conseguido. Ahora toca meterse a la cama del hotel y partirla, porque tengo un jet lag increíble. Pero antes de despedirme tenía que deciros cuál es la que más me ha gustado y daros la valoración en relación las convenience store chinas con las internacionales. Yo diría que internacionales como 7-Eleven, Lawson, Family Mart, que son las que conocemos, están un pelín por encima en cuanto a variedad, etcétera, de movidas que tienen. Ahora bien, las chinas también tienen cosas que te explotan la cabeza y no están nada mal. De hecho, mi favorita es la Bien Yifeng, es la que más me ha gustado. La última que hemos estado es mi favorita. Era la más tocha, tenía un montón de asientos, todo lo que querías, snacks muy raros. Yo creo que en overall es la que gana. Y si las tengo que comparar, todas las convenience store de China con las de Japón y Corea, si veis los vídeos de Japón y Corea, cosa que os recomiendo, ganan las de Japón y Corea. En cuanto a cosas extrañas, ganan las de China, pero en cuanto a overall de comida, Japón y Corea está un poquito por encima. Eso sí, el contenido de China sigue en el canal, va a haber mucha comida espectacular a precios irrisorios. Si tienes pensado venir a China, tienes que verlos, y si no, también, porque vas a alucinar. Dicho esto, te mando besos y abrazos con sabor a patas de pollo y cosas extrañas. Déjate una suscripción si no lo has hecho aún, bribón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Te va a gustar.